Bueno, Señor, esta noche te damos gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad. Gracias porque tú estás en medio nuestro, Señor. Estamos a mitad de semana honrando tu nombre, exaltándote. Gracias por estos tiempos devocional que nos permites tener cada día, Señor, por tu cuidado para con nuestras vidas, para con nuestros corazones. Hoy queremos presentar, Señor, cada una de las necesidades que hay en los corazones. Hoy queremos pedirte que seas tú, Señor, supliendo, dando provisión, restaurando, levantando, fortaleciendo cada vida, cada hogar, cada familia. Oramos, Señor, por cada una de aquellas peticiones que hay en los corazones, para que seas tú en medio nuestro, siendo quien nos fortalece y quien nos acompaña. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu fidelidad, y en tus manos colocamos esta noche nuestro tema de estudio bíblico que comenzamos para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, a ver, aquí yo presento pantalla y me cuentan si ahí todos la ven. Sí, Sí, señor, señor. sí. Señor, Bueno, listo. Buenas noches, Dios les bendiga. Como hablábamos, voy a pedirles el favor que tengan sus Biblias abiertas. Vamos a estar leyendo algunos pasajes bíblicos para que ustedes me ayuden a leerlos, para que ustedes me ayuden también como a tenerlos ahí muy, 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 muy presentes y a estar leyendo conforme a cómo vayamos organizando. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? Pues bueno, nuestro tema de hoy es todo lo concerniente al estudio bíblico de sectas y religiones contemporáneas, definiciones. Hoy vamos a hablar un poquito de la definición bíblica y teológica de lo que es una secta, de lo que es una herejía, de lo que es un grupo religioso falso y qué dice la Biblia frente a esto. ¿Sí? La idea es como poder desarrollar cuando coloquemos la base, pues, también poder mirar un poquito qué creen algunos de estos grupos religiosos, cuáles son como sus argumentos y cuáles son sus mentiras frente a la revelación bíblica y cuáles son los argumentos bíblicos para contrarrestar algo de lo que ellos estén enseñando. Pero por eso nos toca ir de lo general a lo particular, de un concepto general para ir tomando pues luego cada uno de estos conceptos. ¿Qué es lo primero que podemos mirar? Y es que cuando uno se acerca a la Biblia, ¿cierto? Casi todos los libros del Nuevo Testamento, solo Filemón o a sección de Filemón, habla algo sobre falsos maestros, sobre falsos profetas, sobre falso evangelio y sobre las herejías que los falsos maestros, los falsos profetas, el falso evangelio promete. Entonces, usted se va a dar cuenta que el mismo Señor Jesucristo eh, fuertemente habla a sus seguidores o a la iglesia, pilas con los falsos cristos, pilas con los falsos maestros o los falsos profetas. El apóstol Pablo, ¿sí? Hace una denuncia tan fuerte que dice, tengan mucho cuidado por allá en segunda a los Corintios, porque dice, va a haber gente de un espíritu diferente. Habla de los falsos apóstoles, habla de los que predican otro evangelio, a tal punto que Juan, en su primera carta, primera de Juan, por allá en el capítulo 4 versículos 1 o 2 nos dice, prueben los espíritus. Y la preocupación es obvia de por qué hay que tener tanto cuidado con todo esto, porque necesitamos entender que falsos profetas que hablan de un Cristo falso, que predican un evangelio falso, producen solamente una salvación falsa. O sea, un mensaje que es corrompido, que es corrupto, que se ha torcido, ¿cierto? Que enseña un evangelio que no es, pues va a generar la salvación que no es. Debido a que las falsas enseñanzas tienen consecuencias eternas, las escrituras continuamente nos van a dar numerosas observaciones o advertencias. Tengan cuidado con eso. Pero este no es un tema solamente que nos atañe o que nos toca a nosotros como creyentes. Cuando uno va a mirar la psicología y la sociología, también se preocupan por todo el crecimiento sectario que se está presentando. Y miraba algo y hablaba algo con un sociólogo, o bueno, leía mejor algo de un sociólogo, y hablaba sobre
número uno, el autoritarismo que a veces se presenta en las sectas, un movimiento sectario que lo que vamos a mirar a veces es donde piensan que tienen la verdad universal eterna y que se rigen y caminan bajo la revelación de un hombre y que desempeña pues un papel exclusivo en esa revelación. Y la gente camina en función no a lo que diga la Biblia, sino a lo que diga aquel hombre que recibió una revelación. Es lo que los psicólogos llaman, hablando de sectas, del control mental, esa manipulación mental que hay en las personas. Para nosotros que amamos la escritura, que amamos la Biblia, ¿sí? Hablamos de esas doctrinas heréticas o herejes que nos preocupan porque pervierten y dañan la verdad, corrompen lo que Dios ha establecido. Hablamos un poquito de esto. ¿Qué es lo primero que podemos mirar? El término secta proviene de un término latín que habla de cultus y hablaba de lo que es una adoración. Adoración. Y es interesantísimo eso, porque Walter Martin, que es un autor que habla mucho de todo este tema, dice, una secta es un grupo religioso con un líder religioso que distorsiona doctrinas bíblicas esenciales. O sea que lo primero que nosotros necesitamos comprender es que una secta o una herejía distorsionan la verdad bíblica, destruyen lo que la escritura va a hablar. La mayoría de las sectas tienen un único líder, ¿sí? Y ese líder va a generar una sucesión de líderes que dicen yo tengo la revelación y yo tengo la respuesta de Dios y que reclaman autoridad divina, como pasa, por ejemplo, o sucedía en Creciendo en Gracia. Primero era Jesús, José de Jesús, que creo que se llamaba, y luego ahorita quedó la esposa, ¿no? Y así vemos que pasa con muchos otros grupos sectarios. Entonces, todos estos grupos distorsionan las verdades fundamentales de la Biblia, distorsionan lo que Dios habla, niegan lo que Jesús es, ¿cierto? Y hablan en contra de qué dice la Biblia acerca de la salvación. Entonces, la enseñanza sectaria va a ir siempre en contra de lo que la Biblia nos va a decir y va a negar una o varias doctrinas que son cardinales, que es una doctrina cardinal, es una doctrina fundamental que usted y yo tenemos que tener como creyentes. Nosotros como creyentes debemos tener clara cuáles son nuestras doctrinas cardinales, fundamentales como creyentes. Y las sectas lo que van a hacer es atacar las doctrinas cardinales o atacar las doctrinas fundamentales. Eso es lo primero que van a hacer. ¿Cuáles son esas doctrinas? Primero, Dios. Todos los hechos bíblicos hablan de que hay un Dios que es trino en su naturaleza, que es infinito y es eterno. Eso es una doctrina cardinal, eso es una doctrina bíblica, eso es una base de nuestra creencia. La mayoría de las sectas van a ir en contra, número uno, de este principio, de Dios, de su Trinidad, de su naturaleza o de su carácter. Las sectas atacan a Jesucristo, incluyendo los hechos bíblicos de que Él es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios eterno, que nació de la Virgen, que murió por los pecados de la humanidad y que fue físicamente resucitado entre los muertos. Y hago la salvedad físicamente, porque hay grupos sectarios que hablan de la resurrección espiritual de Jesús. La Biblia dice que Jesús murió y resucitó físicamente. Hay doctrinas que pervierten el hombre, incluyendo los hechos bíblicos de que el hombre fue creado a imagen de Dios, que es para siempre distinto de Dios, que el hombre es moralmente responsable ante Dios y que está destinado a vivir para siempre con Dios en el cielo o sufrir eternamente en el infierno, dependiendo de si ha sido salvo o no. Eso es una doctrina transversal, fundamental de la Biblia. Usted y yo somos hechos a imagen de Dios. Usted y yo somos responsables moralmente de lo que hagamos, pero usted y yo tenemos un destino eterno, o el cielo o el infierno. No hay más que decir. Frente al pecado y la salvación, incluyendo todo lo que la Biblia dice, todas las personas nacen en un mundo en un estado de pecado. Es lo que se conoce como la naturaleza pecaminosa. La Biblia enseña que las personas no pueden hacer nada para merecer su propia salvación o ganarse en el favor de Dios y que la salvación es solo por gracia a través de la fe, basado en la expiación realizada por Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña. El pecado es
lo que los aleja de Dios y que el hombre es pecador por naturaleza. Pero las escrituras, incluyendo los hechos bíblicos, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, son inspirados por Dios, son inerrantes y por lo tanto tienen autoridad. Hay sectas que solo toman el Antiguo Testamento, que solo toman el Nuevo Testamento. Hay sectas que dicen que la salvación es por Cristo, pero que necesitamos otras revelaciones para conocer la salvación, como es el caso de los mormones y los testigos de Jehová, con los libros que tienen donde dicen que como está incompleta la revelación de Dios. Hay sectas como los unitarios que niegan la Trinidad. Y así vamos a ir mirando una serie de sectas frente a todo esto, pero estas son las bases para ir comenzando. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Estoy siendo claro? Cuénteme. Sí, Sí, señor. pastor, gracias. Listo. Entonces vamos bien. Ay, vea, yo no le moví a usted esto. ¿Sí? Entonces, estos son los hechos fundantes, pues, de nuestra doctrina y de lo que la Biblia nos va a decir. Ahora miremos un poquito qué es una secta en el contexto bíblico. Una secta, y eso debemos tenerlo claro, es una perversión, una deformación del cristianismo bíblico. Por eso es que nosotros no podemos buscar acuerdos con quien perverse o pervierte la doctrina, con quien deforma el cristianismo. No podemos hacerlo, porque es que una secta, al pervertir la doctrina, rechaza la enseñanza de la iglesia cristiana y esa enseñanza histórica que ha sido por tantos años el eje fundamental. Walter Martin, que es un autor, dice una secta es un grupo de personas polarizadas alrededor de la interpretación de alguien que hace de la Biblia, caracterizado por grandes desviaciones con respecto al cristianismo ortodoxo, es decir, al cristianismo histórico fundante, en lo que se relaciona con las doctrinas cardinales de la fe, lo que acabamos de ver. Entonces, la Biblia hace referencia a esos grupos sectarios o herejes y la Biblia va a ser muy marcada frente a que son los que predican un evangelio diferente. Son esos líderes que pervierten el evangelio de Cristo. Son esos líderes que apartan de la verdad. En la Biblia aparece la palabra secta, ¿cierto? O a veces traducida como herejía, y es la palabra que usted ve ahí. Es la palabra airesis. Es el término griego, airesis. Y airesis traduce partido o grupo con doctrina particular. Es un partido, es una escuela o es un grupo con una doctrina que es particular. Por ejemplo, en Hechos 5:17 dice, y la secta de los saduceos. En Hechos 15 va a decir la secta de los fariseos. ¿Por qué eran llamados sectas? Porque tenían un grupo, una doctrina particular, una escuela de pensamiento particular. Es más, a los cristianos se les llama la secta de los nazarenos. Entonces, cuando se habla de este tipo de sectas en la Biblia, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos, al cristianismo se le llama secta en Hechos 24, es un término neutral, porque está en base a la revelación. Pero ¿qué pasa? Cuando uno empieza a estudiar la Biblia, hay un desarrollo doctrinal de la palabra secta o herejía, y pasa de ser, ¿cierto?, un grupo con una doctrina particular. Ya la Biblia empieza a hablar de la secta y de la herejía como un término con un sentido negativo. Es decir, el término evoluciona y empieza a describir grupos que se empiezan a desviar de toda la revelación bíblica, grupos que van en contra de todo pensamiento bíblico. Entonces quiero que rápidamente alguien me ayude, por favor, con Gálatas 5:20 y Segunda de Pedro 2:1. Gálatas 5:20 y Segunda de Pedro 2:1. Quien lo tenga me puede decir amén o lo puede leer. Amén. Sí, por favor, léelo. Gálatas 5:20 dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Gracias, Em, Marlencita. ok. Herejías. Y mira ahí, y gracias, Marlencita, a los que estamos ahí, ya herejías, ¿sí? Ya no está en un sentido neutro, sino ya está en una lista de obras de la carne, como una manifestación de algo que es contrario. Por eso es que Pablo va a enfrentar las herejías como obra de la carne versus la obra del Espíritu. Las herejías como algo que tiene una obra que busca destruir. Y Pedro lo va a ampliar. Segunda de Pedro 2:1. ¿Quién lo tiene?
Amén, Yo, pastor. ah, El, el que lo Pero sí, tenga. hubo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Gracias, mi hermano José. Y gracias a quien iba a leer también. Mire lo que pasa aquí. Ya una herejía es una obra de la carne, es algo que es alimentado por la carne que va a ir en contra del espíritu. Pero Pedro pone un nivel más alto. Pedro pone, hay herejías que son destructoras, que dañan, que rompen la doctrina y que son alimentadas por falsos maestros, por gente que va a enseñar cosas que se van a hacer maestros, se van a decir maestros, pero que van a ir en contra de todo lo que Dios va a revelar. Entonces, en este punto ya de Pablo y de Pedro, ¿sí? Secta no es solamente un grupo que es separado, que tiene un partido, no. Ya en la Biblia, la secta es un grupo que se desvía de la verdad revelada, de la verdad que Dios ha revelado y que introduce doctrinas erróneas para destruir la verdad. Es por eso es tan peligroso un grupo sectario, porque se desvía de la verdad revelada por Dios e introduce doctrinas para destruir, una doctrina errónea, para destruir esa verdad. Entonces, para que vayamos teniendo claro. ¿Listo? ¿Qué más podemos Amén. decir hablando de todo esto? ¿Vamos bien hasta ahí? Amén, pastor. Ok, cualquier Amén, pastor. pregunta, porfa, ustedes me comentan y la vamos mirando. Desde la teología cristiana, ¿cómo definimos una secta? Me gusta mucho como Gordon Lewis, que es un autor que habla mucho y habla acerca de las sectas. Tiene un libro que se llama Cómo afrontar las sectas. Y el doctor Gordon Lewis dice lo siguiente: secta designa a un grupo religioso que reclama la autorización de Cristo y de la Biblia, pero que descuida o distorsiona el Evangelio, el mensaje central del Salvador y de las Escrituras. Mire lo peligroso que es que alguien reclame autoridad de Cristo y de la Biblia como verdad absoluta. Eso es peligrosísimo. Es un grupo religioso que reclama la autorización de Cristo y de la Biblia, descuidando, distorsionando el Evangelio, que es la salvación y la revelación de la Escritura. Por eso es que un grupo sectario puede identificarse como cristiano. Usted hable con un testigo de Jehová, usted hable con un mormón, usted hable con una persona de Creciendo en Gracia, usted hable con una persona de la Iglesia Pentecostal Unida, usted hable con una persona de la Iglesia de Pirajive, del partido Mira, no sé cómo, que habla de la profecía, ¿recuerdan el nombre? La, Iglesia Ministerial de Jesucristo. la ministerial. Sí. O sea, son grupos que quieren identificarse como cristianos, pero son grupos que distorsionan y niegan doctrinas esenciales de la fe cristiana. Por eso no pueden llamarse cristianos, ¿sí? Entonces, no todo el que tenga rótulo, no todo el que tenga el rótulo. Y reafirmo para que usted tenga esto presente y quiero que voy a tener algunos versículos en pantalla para que los vayan buscando y los vamos a leer. Mateo 28:19. Juan 1:1, Colosenses 2:9, Efesios 2:8-9, 2 Timoteo 3:16. Vamos a mirar paso por paso. Una secta se identifica cuando altera puntos doctrinales como la naturaleza de Dios. Mateo 28:19. ¿Qué dice Mateo 28:19? así va. Dímelo, por favor. Dicen, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en la Biblia no aparece la palabra Trinidad, no aparece. Pero en estos textos nosotros encontramos la Trinidad trabajando, la naturaleza de Dios, el llamado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los grupos sectarios atacan doctrinas fundamentales, número uno, como la naturaleza de Dios, específicamente la Trinidad. Lo que hemos hablado, la persona de Cristo. ¿Qué atacan de la persona de Cristo? Su deidad y su humanidad. Jesucristo es algo que se conoce en la teología como unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La doble naturaleza de Jesús. Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios.
Miren lo que dice Juan 1:1 y Colosenses 2:9. ¿Quién lo tiene para que me lo ayude a leer? Colosenses 2:9 yo lo tengo. ¿Qué dice Ingridcita? Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Mm. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Jesucristo, encarnado y resucitado, es Dios mismo. Sí, hay grupos sectarios que quieren separar esa naturaleza. Por eso es tan importante, digamos, Juan 1. Juan 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cuando usted va a hablar con un testigo de Jehová, el testigo de Jehová dice que Jesucristo no es Dios, es una manifestación de Dios. No sé cuántos han tenido la oportunidad de hablar con testigos de Jehová. ¿Alguno? ¿No? Sí, pues. No. Bueno, un testigo de Jehová no le va a decir, Jesucristo no es Dios. Y ellos hacen violaciones. Por eso es que si usted habla con un testigo de Jehová, y siempre, si algún día usted habla con un testigo de Jehová y lo quiere evangelizar, lo primero que usted tiene que hacer es decirle, vamos, listo, miremos la Biblia, pero miremos la Biblia, la universal, la que usa cristianismo y catolicismo. Porque los testigos de Jehová tienen su propia casa de distribuciones, su propia Biblia. Ellos tienen su propia casa de distribuciones, hacen su Biblia porque hacen violaciones al texto bíblico griego. Entonces ellos atacan la persona de Jesucristo. Cuando entremos a mirar cada una de las sectas, vamos a mirar. Nuestra Biblia en Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y así está el texto griego. La Biblia de los testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Es algo, Cristo es la emanación de Dios, pero Cristo no es Dios. La emanación es que sale de Dios, pero no tiene la misma capacidad de Dios. Eso es antibíblico por lo que leímos en Colosenses 2:9. Otra doctrina transversal es la salvación por gracia. Efesios 2:8-9, ¿quién lo tiene? Yo, Amén. Bueno. ¿Quién lo lee, por favor? Listo. Versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracias, Paulita. La salvación es únicamente por la fe. Usted no puede ni quitar ni añadir con sus obras. Iglesias como los mormones, como los Hare Krishnas, como la ciencia cristiana, añaden a la salvación obras. ¿Por qué los testigos de Jehová salen a evangelizar con tanta inca? Porque suma. Porque la evangelización de los mormones, porque suma. Porque la salvación tiene ciertos requisitos. Entonces, la salvación es por gracia. Y ellos, muchos de los grupos sectarios que hoy en día hay, suman a la salvación. Dios hace su parte, pero el hombre tiene que hacer la suya. Eso es antibíblico. Por eso es que una secta ataca doctrinas fundamentales de la Escritura. Y la última, 2 Timoteo 3:16. Amén, pastor. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios, no un pedazo. Sí, amén. Digamos, por ejemplo, usted va a mirar y va a mirar iglesias como creciendo en desgracia. Ellos solamente predican a Pablo, solamente creen en Pablo. El resto no tiene reconocimiento espiritual. Usted va a mirar iglesias como los adventistas. Solamente aplican el Antiguo Testamento porque el Nuevo Pacto lo interpretan de una manera diferente. Entonces, la Biblia me va a decir a mí, toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una función, inspirar, redarguir, instruir, corregir en justicia. Entonces, todo grupo que niegue la naturaleza de Dios, que niegue la deidad y la humanidad de Cristo, que niegue la salvación solo por gracia y que niegue la autoridad de la escritura es un grupo sectario. Que manipule la escritura es un grupo sectario. Que crea tener autoridad por encima de la escritura es un grupo sectario.
¿sí? Por eso es que entonces son esos grupos de personas que, ¿qué es lo que hacen? Ellos interpretan la Biblia desde su cosmovisión, desde lo que ellos piensan que dice la Biblia. Yo creo que la Biblia dice esto, esto y esto, y toman apropiaciones que no son. Tenemos que entender algo y es que la Biblia es la palabra inspirada con Dios, que es la que nos va a edificar a nosotros. Entonces, siempre usted tiene que mirar desde una secta qué dice la Biblia y cómo esa secta influencia en su familia, en su hogar, en su entorno. Porque hay sectas que influyen en el comportamiento de las familias. Hay gente que entra a grupos religiosos que se separan. Yo conozco gente que dice, no, es que desde que voy a X religión, ya no comparte con la familia, ya no puede ir a un cumpleaños, ya no puede celebrar, ya no puede estar con la familia, ya no tiene tiempo para algo, porque socialmente lo aíslan y lo guardan, lo manipulan, que es lo que estábamos hablando, que los psicólogos decían, es peligroso el comportamiento que manejan. Entonces, siempre debe evaluar ese criterio desde una doctrina. Y el problema es que hoy en día Satanás, que es lo que vamos a mirar, se mete en la iglesia y se mete en las doctrinas para confundir. Seguimos mirando algo. Una cosa es una secta, otra cosa es una religión falsa y otra cosa es una herejía. ¿Qué es una secta? Una secta es un grupo organizado, ¿cierto? Que usa elementos de cristianismo pero distorsiona las doctrinas esenciales como hemos visto. Por ejemplo, todo el tema del culto. Usted va a mirar el tema del partido Mira, eh, la iglesia ministerial. Hacen culto, tienen pastores, o digamos esta de la del Espíritu Santo, oración fuerte al Espíritu Santo. Son un grupo organizado, tienen elementos de un culto, de una iglesia, pero llegan totalmente a la doctrina, la distorsionan. Entonces, una secta es un grupo organizado, es una comunidad, ¿sí? Eso es una secta, creciendo en gracia, oración fuerte al Espíritu Santo, la ministerial, los mormones, la iglesia adventista, todo eso son sectas, son grupos organizados. Pero ¿qué es una herejía? Una herejía es una enseñanza falsa específica. Eso es una herejía. Es una enseñanza muy puntual. Eso es una herejía. Por ejemplo, la herejía de los mormones, que Jesucristo, que el diablo y Jesucristo fueron hermanos. Eso es una herejía. Atenta directamente contra la revelación, ¿cierto? Ellos lo que dicen es que Jesucristo y Satanás eran hermanos y ambos presentaron un plan de salvación. El de Jesucristo era por amor, el de Satanás era por sujeción o sumisión o por violencia. Y que Dios aceptó el plan de salvación de Jesucristo, pero que eran hermanos. Eso es una herejía. ¿Estoy diciendo claro hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sin paz. ¿Listo? Entonces todo eso es una herejía. Mire rápidamente, no sé, ¿alguien tiene Tito 3:10 para que lo miremos? Ese ya lo leímos. Aquí pasa. ¿Qué dice? Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra visión es la palabra herejía en el texto griego, la que estuvimos estudiando. Y mire lo que la Biblia es tan tajante. Al hombre que causó una herejía divisora, deséchalo. Porque una herejía atenta contra la doctrina. Entonces, una herejía es el punto de partida de una secta. La secta es un grupo, la herejía es algo específico. ¿Sí? Las sectas eso son un grupo de personas que se han apartado de algo. Entonces, una herejía no es, y a veces nosotros satanizamos a la gente o ciertas cosas, ¿no? A veces satanizamos como lo que pasó en la séptima en Semana Santa. Un grupo satánico que atravesó, hizo un desfile LGBTI más Q por las iglesias y decimos, miren esas herejías. Pero claro, y eso es herejía lo que estaban haciendo. Pero también es mucho más amplio el concepto. Es el que distorsiona y toma una verdad bíblica y la distorsiona. El que tuerce la doctrina. Entonces, una cosa es una herejía, otra cosa es una secta y otra cosa es la religión falsa. ¿Por qué? La religión es un sistema completo que está fuera de la revelación bíblica. Partamos de lo que es religión.
Religión es una palabra que es religar. Y es una palabra que viene del latín religar, que es volver a unir. Nosotros, ¿por qué somos una religión? Porque el cristianismo es una religión, pero no es una religión falsa. ¿Por qué? Porque la idea de religión, ¿cierto? De religar, es volver a unir al hombre con la revelación, con lo que Dios tiene para él. Esa es la idea de una religión. Por eso es que religare, religión, volver a ligar, es tomar al hombre que se ha separado de Dios y acercarlo a Dios por medio de una serie de desarrollos dentro de la cultura o la doctrina, de todo lo que es la liturgia. Cuando usted y yo vamos a una iglesia y levantamos manos, oramos, cantamos, se supone que todo eso debe acercarnos a Dios respetando la doctrina. El grupo falso, la religión falsa, lo que hace es acercar al hombre a Dios, pero fuera del criterio bíblico. Por eso es que, para que simplemente lo tenga presente, una religión siempre tiene creencia, moral y culto. Entonces, toda religión que tiene una creencia son las enseñanzas, la doctrina, lo que usted y yo aprendemos cuando hacemos un discipulado, cuando estudiamos la Biblia. La moral es cómo vivimos, cuál es el concepto. Y el culto es cómo esa reunión nos lleva a vivir y a adorar al Señor como comunidad. Entonces, cuando usted tiene un culto, como creciendo en gracia, que a usted le decía, usted es salvo, siempre es salvo, y no importa que usted se meta con la mujer de su vecino, porque usted ya ha sido salvo, atenta contra la moral bíblica. Cuando usted está en un culto donde usted solo camina en función de que le digan ciertos requisitos o que le hablen ciertas cosas de profecía o que como en el Espíritu Santo le den el trapito ungido y le den el aceite y le enseñen ciertas corrientes, donde el culto se vuelve es un show o un espectáculo en función de que lo que el hombre quiere y no es la predicación que es el centro, ahí hay un serio problema. Ya empieza a haber una religión falsa, porque no está acercando al hombre hacia Dios. Es una creencia que está fuera de la doctrina bíblica. Entonces nosotros tenemos como creyentes que aprender siempre a manejar eso. Jeremías y Romanos nos van a hablar acerca de qué es todo esto. Por eso es que usted y yo necesitamos tener ¿qué? Una espiritualidad bien formada, que es la que nos une a Dios, que es la que nos permite tener un estilo de vida que agrada a Dios y la que nos permite caminar con Dios dentro de lo que es una relación con Él. Para tener un cuadro básico, concepto, naturaleza y relación. La secta es un grupo y se desvía hacia adentro. La herejía es una doctrina que es un error específico y la religión falsa es todo un sistema que envuelve a la persona y que no la acerca a Dios a la manera bíblica, sino que la desvía y la desvía. ¿Vamos bien hasta allá? ¿Alguna pregunta? Señor. ¿Vamos bien, sí? Sí, pastor, gracias. Sí, señor. Listo. La cual pregunten. Paz. ¿Cuál pregunten? ¿Vamos bien? ¿Quién dijo? Sune. Dime, Sunicita. Ay, paz, es que, espera un segundito. Paz, entonces, cuando hablan, por lo menos en la iglesia San Ministerial, de las famosas profecías, bueno, con todo respeto, yo tengo una hermana y ella dice que es la santa profecía. Y yo entre mí pienso, santa, que es solo mentira. O sea, que eso es una falsedad. O sea, eso es o sea, todo eso es falso. No, mira que desde lo que hemos definido, Piraquive, que es por ejemplo, Piraquive es la que predica allá porque ella es la que tiene la revelación de Dios, instruye gente para eso. Cuando nosotros entremos a estudiar ese grupo sectario, vamos a mirar que la profecía tiene unas características a la luz de la Biblia. O sea, a la luz de la Biblia hay unas características para la profecía. Y lo que hacen en esa iglesia, y desafortunadamente en algunas otras iglesias, es adivinación. Porque la profecía bíblica tiene una característica que es una denuncia. Lo primero que hace una profecía es denunciar el estado, el pecado. Por eso es que la función del profeta era una función que no era muy apetecible en el Israel del Antiguo Testamento, en el pueblo judío. ¿Sí? Un profeta no era una persona muy amada, porque era una persona que denunciaba el pecado del pueblo. Así dice el Señor. ¿Y qué hace la profecía? Traía una denuncia. Después de la denuncia, traía un juicio. Y luego,
si después de denunciar y hablar del juicio, venía la palabra, pero sí se vuelven a Jehová, pero sí se arrepienten, pero sí cambian sus caminos, entonces el Señor hará esto, esto, esto. Pero la profecía falsa hoy en día es la que era el agorero o el adivino en Israel, que era el que le pagaban para que le profetizara a la gente y le dijera cosas bonitas. Esa no era la función del profeta. A la luz de la Biblia no es la función del profeta. Y en el Nuevo Testamento tampoco, porque la profecía es para edificar, para exhortar, para redarguir. Es la función de la profecía. Entonces, por eso es que ese tipo de iglesias, aunque usan la Biblia, la tergiversan. Hay una sola cabeza que es Piraquive, ¿cierto? Que es la única que tiene la revelación y en la que instruye, la única que enseña, la única que predica. Y todas esas revelaciones no son un llamado al arrepentimiento, sino son un llamado a la esperanza. Son un llamado a tú puedes ser mejor, son un llamado a tienes que cambiar esto. Es un llamado al Señor tiene algo nuevo para ti, pero no es la profecía bíblica. Entonces, desafortunadamente, por eso es una secta y está catalogado dentro de las sectas y dentro de las sectas más peligrosas, porque atraen a la gente, la seducen y las encierran ahí, que es muy difícil que salgan, ¿sí? Entonces, por eso es que esa persona, más que Dios, esa persona es su Dios, es su autoridad espiritual. No, tú no puedes hablar de esa persona porque es como si hablaras de Dios mismo. No sé si me va a entender, Sunicita. Sí, mi paz, así tal como lo está diciendo, así es. Es una aferrada, pero una vaina loca. Pero bueno, Dios hará con su misericordia. Hay que orar, uno debe orar. Orar por todo esto. Por eso es importante que nosotros identifiquemos, ¿cierto? Ciertos fundamentos bíblicos para aprender a discernir este tipo de sectas y lo que la Biblia nos dice. Lo primero es Mateo 7:15, que nos va a decir, bueno, no sé si alguno lo tiene, sino yo lo leo acá. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lo primero que Mateo nos va a decir es, guárdense. Y es interesante porque uno pensaría que la palabra guardar es como tener algo, ¿no? Como esconder algo, como tener algo muy presente. Como Pero la palabra atesorar, guardar, ¿como qué, perdón? como atesorar. Eso, O sí, como como, ocultarse. como cuidar o, guardar, o atesorar. Pero prosechet, que es la palabra que está ahí, es interesante porque habla de dirigir hacia la mente. Dirigir hacia la mente. Guardados es, tengan vigilancia, dirijan su mente hacia algo, enfóquense hacia algo. Habla de cautela, habla de tener cuidado. O sea, guardar es estar con los cinco sentidos frente a algo, es estar vigilantes, estar activos. A veces nosotros somos muy pasivos frente a lo que enseñan otros grupos, aún dentro de la iglesia cristiana, que rayan en lo sectario, y nosotros somos muy pasivos frente a eso, y nos dejamos como endulzar el oído. Ahí no está hablando eso. Es tengan mucha cautela, presten atención. Por eso es que la Biblia está diciendo guárdense, ¿sí? Y habla de eso, dirijan la mente, porque lo primero que se cautiva es la mente. Guárdense de quienes, va a decir la escritura, y por eso está bonito, de los falsos profetas. ¿Y quiénes eran esos falsos profetas? Los que estaban distorsionando la doctrina, los que enseñaban cosas diferentes, porque el objetivo de ellos es apartar a la gente de la verdad. Eso de guardarse es sean precavidos, sean precavidos. Y hoy en día usted tiene que ser muy precavido con quien escucha, aún con qué predicador oye, con quién habla, ¿sí? De qué manera edifica su fe. Usted tiene que mirar que realmente lo que usted escuche lo alimente en su espíritu. Por eso habla de los falsos profetas. Y esos falsos profetas quieren apartar la verdad. Ahora, en el griego, las preposiciones son indicativas. Hay unas preposiciones que hablan de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, de encima. O sea, en el griego tienen eso. Y es apo. De los falsos, lo que está en rojo es una preposición en griego. Apo. Apotón, pseudoprofetén. Profetón. O sea, de los falsos profetas. Y apo es sepárense. Y separación no es guárdese, sino lo que está diciendo es sean cautelosos.
sean cautelosos. La manera más sensible y más sutil en que el enemigo va a querer distraerle la doctrina es diciéndole lo que usted está haciendo no es tan malo como cree. Pues cuando usted se sienta, si no tiene las bases necesarias, con un testigo de Jehová para decirle, venga, quiero evangelizarlo y compartirle algo, y le dan un tratadito y empiezan a evangelizarlo. Si usted no tiene la capacidad de poder, no digamos debatir, sino a la luz de la Biblia decir, ven y hablamos de lo que la Biblia dice, entonces tenga una medida de protección. Lo que la Biblia dice es, no comparta con esa gente si usted no tiene clara su doctrina. No comparta con esas personas si usted no tiene clara su fe, porque es que por eso es tan importante lo que está diciendo. Evite lo que pueden decirle. Tenga claridad. Por eso dicen los falsos profetas son como lobos. Habla de que una naturaleza engañosa y destructiva. Toda falsa enseñanza busca destruir la verdad y alejar a la persona del evangelio que es Jesucristo. Por eso cuando está diciendo de los falsos profetas que son como lobos, es una manera en que está hablando de cuál es su naturaleza. Son sutiles a la hora de hablar, a la hora de enseñar. Y hoy en día sigue habiendo lo mismo. Hoy en día sigue habiendo mucho falso profeta. Mucha gente que habla en nombre de Dios, pero que Dios no está presente. Siempre tenga presente eso. ¿Qué está diciendo a la luz de la Biblia? ¿Qué es lo que está hablando? Claro, cuando Mateo está hablando, en Palestina era muy normal ver lobos. Y los lobos veían a la oveja que estaba sola, que se separaba del rebaño, así fuera grande, pero ellos la podían hacer aislar del rebaño. Y los lobos hoy en día, usted ve documentales, son animales supremamente inteligentes. Desgastan a su presa, aíslan a su presa. Por eso es tan importante que usted busque a Dios, se congregue, se fortalezca espiritualmente, crezca en su fe. Una pregunta muy sencilla. ¿Usted conoce las doctrinas básicas y fundamentales? O sea, si usted conoce las doctrinas fundamentales de la fe, usted conoce qué es la expiación, por qué Jesucristo es el sacrificio expiatorio, porque ya si usted habla con un adventista, el adventista le va a decir a usted, no, lo que pasa es que los ritos siguen vigentes y siguen presentes. Hay que guardar la ley. ¿Por qué no la guardamos? ¿Por qué ya no guardamos la ley? ¿Por qué ya no hacemos sacrificio, expiación de sangre? Porque Cristo es el sumo sacerdote. ¿Usted conoce todas esas doctrinas? Porque todo creyente debe conocer por qué Jesucristo tiene tres oficios. ¿Cuáles son los oficios de Cristo? Cristo es profeta, Cristo es rey, Cristo es sacerdote. Es profeta, rey y sacerdote, que era todo lo que era el oficio del Antiguo Testamento se cumple en Cristo. ¿Usted conoce eso? ¿Por qué Jesucristo es rey? ¿Por qué Jesucristo es profeta? ¿Por qué Jesucristo es sacerdote? Por eso no necesitamos profetas, por eso no necesitamos sacerdotes y por eso no necesitamos una monarquía, porque Él ya es el rey, es nuestro profeta y es nuestro sacerdote. Pero los falsos profetas se meten y se meten y por eso habla de lobos. Son muy suspicaces para eso. Me gusta mucho lo que va a decir William Hendrickson, que es un comentarista, y dice lo siguiente: un verdadero profeta es portavoz de Dios. Fue comisionado por Dios y lleva el mensaje de Dios a los hombres. Podemos ahora concebir al falso profeta como alguien que se ha designado a sí mismo y como una persona que, aunque pretende proclamar la verdad de Dios, realmente proclama su mentira. Esto es muy fuerte lo que dice Hendrickson. Proclaman es su mentira, pero no la verdad de Dios. Es la misma mentira que se veía en el libro de Jeremías. En Jeremías 6:14 usted encuentra que dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad diciendo paz y no hay paz. Es la gente que habla en nombre de Dios, pero que Dios no está presente. Por eso es que usted y yo como discípulos de Jesucristo necesitamos la palabra, porque por la palabra vamos a poder nosotros identificar los falsos profetas y las sectas y las herejías. Por eso es que entendamos algo. Las sectas, lo que nos va a enseñar Mateo, no siempre son evidentes, son como lobos. En las sectas su apariencia es de ser cristianos y en las sectas el engaño es intencional. Y que Dios nos ayude a identificarlas. Pero hay otro texto que es hermoso,
que está en Primera de Pedro 2:1, que ya lo leímos acá, para ir cerrando. ¿Qué nos va a decir Primera de Pedro 2:1? Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuál es el objetivo de las sectas? ¿Sí? De los falsos maestros. Introducen herejías destructivas. Son falsos maestros y quieren engañar a la comunidad. ¿Cuál es el resultado? Según Pedro, los falsos maestros entraban disimuladamente en la comunidad cristiana con doctrinas concebidas para destruir la vida espiritual y moral de los cristianos. Siempre por eso todo tiene que estar a la par de lo que diga la Biblia. ¿Eran los falsos maestros en miembros de la iglesia? Sí. La mayoría de grupos sectarios que usted va a ver hoy, en algún momento fueron cristianos. En algún momento compartieron la doctrina bíblica, el culto bíblico cristiano que usted y yo manejamos. Pero ¿cuál fue el problema? Que se desviaron. Y a muchos jalan, y a muchos jalan. Por eso si alguien a usted le dice, es que somos hermanos con los mormones, somos hermanos con los testigos de Jehová, somos hermanos con los adventistas, somos hermanos con los de Creciendo en Gracia, somos hermanos con los de Oración Fuerte al Espíritu Santo, somos hermanos, ¿cierto? Con los de la iglesia ministerial, con Mira. Por eso es que Mira, y lo digo con todo el respeto, no es un partido cristiano, porque la base de Mira es la iglesia ministerial. Y el partido cristiano vendió sus principios por no perder su razón social y se unió con Mira. Hizo alianzas con un partido o un grupo religioso que no es cristiano. Y lo que hicieron en la política fue tomar el partido cristiano, aliarlo con Mira para no perder sus curules ni perder su estatus político, porque iban a perder. Hermano, eso no es de creyentes, porque la ministerial no es un grupo cristiano, es una secta. Y siguen contaminando y siguen dañando. ¿Qué hacían estos hombres en Pedro? Negaban la verdad bíblica, negaban a Cristo que los compró. Por eso es que la Biblia nos va a invitar a nosotros continuamente a que entendamos algo. El error doctrinal entra desde dentro, es decir, desde aquel que no conoce la Biblia. Es progresivo y tiene consecuencias espirituales graves, nos aparta del Señor. Usted puede seguir mirando Biblia. Primera de Juan 4:1 dice, prueben los espíritus. ¿Qué es probar los espíritus? Es mirar la doctrina que viene. Gálatas 1:8 dice, pilas con otro evangelio. Es tan fuerte Gálatas que dice, aun si un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, el cual sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? ¿Qué significa anatema en la Biblia? Si sabemos, no sabemos, Maldición. maldito. Gracias, Esthercita. Gálatas 1:8 dice, si a un ángel del cielo les predica un evangelio diferente, téngalo porque es un maldito. El evangelio es solo uno. Y si hay una verdad distorsionada que quieran predicar diferente, la Biblia dice, ténganlo como maldito. Quiero ir cerrando con esto último. Siempre mire toda enseñanza desde el cristocentrismo, toda doctrina debe exaltar a Cristo. La Biblia es la autoridad final y la coherencia con la fe apostólica, es decir, ¿qué enseña la Biblia frente a esos temas? Vamos a ir mirando que los mormones, testigos de Jehová y todo lo que hemos hablado violentan todo esto porque tienen libros que complementan la fe, porque distorsionan la doctrina y porque niegan verdades fundamentales de la fe. Vamos a dejar hasta ahí para orar y si hay preguntas para que las hagan. ¿Alguna pregunta o cómo vamos hasta ahí? Paz, buenas noches. Hola, Una Esthercita. pregunta. Qué pena, no, es que llegué re tarde. Me gustaría ver completo la enseñanza. No sé si mañana la pueda su compartir. Sí, yo la subo mañana al grupo. Bueno, gracias. ¿Listo, Esthercita? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Si fue claro? ¿No fue claro? Cuénteme. ¿O vamos bien? ¿Cómo vamos? Me pasa, ay, perdón, me pasa una pregunta. Dime.
Las personas, bueno, los cristianos que Dios nos ha permitido estar en una iglesia más o menos de sana doctrina y que se aparten a doctrinas erróneas, ¿por qué se apartarán? Me he hecho una pregunta. ¿Por qué no le ha nacido Cristo en el corazón o por rebeldía o por orgullo? Pues mira que cuando uno estudia las sectas, la mayoría de sus proponentes o iniciantes o los que las forman o las levantan es por orgullo, por arrogancia, por poder, porque la sociología va a estudiar el control de las masas y las masas son controlables, ¿sí? Cuando se les predica lo que quieren oír o cuando se les habla lo que quieren escuchar o cuando se manipulan con el temor o el terror, son manejables, son influenciables y la gente por poder hace lo que sea. Entonces, muchos autores hablan de el problema de manipular a la masa, a la cantidad de gente por poder. Si tú me preguntas a mí, casi todo es por poder. Listo, mi Leopoldina, Bueno, gracias, mi paz, sí, señor. Excelente. por lo que quieren oír. Bueno, vamos a orar para finalizar, ¿les parece? Y yo Listo. voy a pedir el favor voy a pedir el favor a alguien que nos despida en oración. ¿Ok? Yo voy mirando aquí. Tengo números celulares, o sea, Oppo no sé qué, ZT no sé qué. Entonces, ahí está. Entonces voy a pedir el favor no porque cualquier hora. A ver, no veo aquí. Allá. ¿Sí? No. Ay, no sé a quién decirle que ore. Honor. ¿Quién es Honor W? No sé si no conocen la marca del celular, no saben quién es. Entonces, no, ¿sabes qué? Ingridcita, despídenos en oración, porfa. Ay, bueno.